Con las recientes expediciones de No Man's Sky hemos podido obtener unas recompensas muy chimbas para nuestras partidas, algunas mejores que otras, pero sin duda vale la pena tenerlas todas. Con la expedición número 12 nos trajo nuevas recompensas que se asimilaban al Atlas, como era el casco, la mochila, el cetro del Atlas y la nueva nave, la Starborn Runner. Si fuiste de las personas que iniciaron a jugar después de esta expedición o no tuviste tiempo de completarla, te voy a enseñar un método para obtener estas recompensas y así agregarlas a tu inventario. Pero no olvides darle me gusta y seguirme, que eso me ayuda un montón. Y comenta aquí lo que quieras, que eso me ayuda a llegar a más personas. También te quiero invitar para que te unas a mis directos aquí en YouTube y por acá también. Comencemos. Bueno, pues una vez estamos en nuestra partida o en la partida a la que quieras traer la nave o el cetro, vamos a hacer lo siguiente. Desde tu celular o tu computador vas a ir a esta página. El link es nomansapp.com. Agrandarlo un poquito. Y esto es un bot que ingresa al juego y te puede entregar diferentes elementos. Ya tú más adelante si quieres puedes mirar y probar cada uno de estos que te puede entregar. Básicamente para este video vamos a darle en Chip Delivery. Aquí como ves vamos a tener que ingresar nuestro código de amigo. ¿Cómo lo obtienes? De esta forma. Vamos a ir a nuestra partida y en el menú de opciones donde dice red, acá donde dice grupo actual, vamos a ver lista de amigos de No Man's Sky. Y acá le vamos a dar en mostrar mi código de amigo de No Man's Sky. Como ven vamos a tener aquí una serie de números y letras y este código lo vamos a poner en la aplicación. Entonces vamos a ir a la aplicación y vamos a ponerlo tal cual, incluso con los guiones. De ahí vamos a confirmar que nuestro juego está abierto y que estamos en el multijugador. Vamos a confirmar que el multijugador y el crossplay está activado y que cualquiera se puede unir a nuestro juego. ¿Cómo podemos revisar eso? Nuevamente vamos al juego y en donde dice red vamos a multijugador activado. Pueden unirse a mi grupo solo amigos y ya con estos dos tenemos chequeado esa solicitud. Nuevamente nos vamos a la aplicación y vamos a confirmar que hemos añadido como amigo al bot o a la aplicación y en este caso estos son los dígitos. Entonces vamos a tener que ir nuevamente a nuestro juego y vamos a darle en ver lista de amigos y añadir un nuevo amigo y acá ponemos el código, lo tenemos que escribir uno a uno dependiendo pues del que nos indique y le vamos a agregar e inmediatamente van a poder ver este amigo que se llama service-bot y después trabaja desde un computador. Reiniciamos el juego para que los dos se puedan hablar entre sí y una vez que hacemos todo este proceso y hemos chuleado los tres requisitos vamos a leer esta parte que es Chip Delivery Service. Entonces aquí lo que nos dice es que cuando aparezca en la anomalía la nave vamos a ir a interactuar con el NPC que está al lado de ella. El NPC va a desaparecer y uno va a poder interactuar con la nave y reclamarla. Dice que la nave siempre va a aparecer en esta posición de la anomalía, incluso si otra nave está ahí mismo como en esa posición, ella va a llegar y lo va a sobreescribir y vamos a darle en reclamar gratis. Ya vamos a ver cómo se ve en el juego. ¿Qué nave vamos a seleccionar? Pues en este caso es la Starborn Runner. También puedes seleccionar cualquiera de estas, una solar, una centinela, la Golden Vector que es de otras expediciones, entre otras naves, ya dependiendo de lo que tú quieras, pero para este video la Starborn Runner. Y aquí pues nos va a aparecer una semilla que esto lo que va a hacer es que va a determinar dónde van a estar los espacios supercargados. Entonces una vez que que ya hemos completado todos estos pasos y antes de darle Start a la aplicación vamos a ir directamente hacia la anomalía. Vamos nuevamente hacia la aplicación y le damos en Start. La aplicación va a cargar y como vemos en el juego se nos ha unido a nuestra partida Service Bot y vamos a esperar a que la nave llegue a la posición que nos seleccionó. Vamos a ver qué fue lo que pasó porque no me cargó la nave. Es muy importante que chip seed de la nave, que es la semilla de la nave, tiene que estar en 0x1, de lo contrario no nos va a servir el bot. Vamos a darle en iniciar, él va a cargar y una vez que vayamos al juego vamos a ver que el Service Bot ha ingresado e inmediatamente nos va a dar la opción de poder comparar la nave.
En este caso, aquí tenemos un supercargado y tenemos otros dos supercargados juntos por este lado y otro acá. Vamos a poder repetir esto varias veces si queremos tener la nave con los 4 espacios supercargados juntos, pero el bot solamente nos deja realizar 3 consultas con un lapso de 30 minutos cada una, y si agotas esas 3 opciones vas a tener que esperar 6 días para poder volver a consultar el bot. Entonces pues ya es decisión de cada uno. Vamos a darle en comparar y como ven vamos a poder recibirla sin ningún problema. Eso sí, nos va a pedir 1400 nanites a cambio de la nave. Yo no lo voy a aceptar porque ya tengo una, pero como pueden ver este método funciona muy bien si no tienes el atleta de las estrellas o el Starborn Runner. Bueno, démosle a intercambiar a ver qué pasa. El inventario se transfiere cuando cambias de nave. Transfiere los objetos de la nave, de la nueva nave, antes de completar el cambio. Tienen que tener muy presente esto. ¿Por qué? Porque vamos a intercambiar las naves. Entonces si ustedes aquí llegaron con una nave principal, y esto es muy importante, van a perderla. Entonces tienen que llegar con una nave que sea desechable o que no les guste o que de pronto la tienen para duplicarla, porque si no la van a perder. Entonces una vez que la intercambiamos vamos a poder ver que aquí la tenemos y vamos a revisar en las naves que tenemos la otra, que es la Starborn. Esta es mi nave principal de la Starborn Runner y esta es la segunda que conseguimos. Bueno, hago una aclaración. Estaba revisando entre la nave que tenía anteriormente del atleta de las estrellas y con esta nueva, y al parecer las dos tienen los espacios supercargados en el mismo sitio, lo que quiere decir que siempre nos va a aparecer con estos mismos espacios supercargados. Entonces no es necesario de estar buscándola porque siempre vamos a tener estos mismos espacios supercargados, para que lo sepan y no pierdan el tiempo haciendo el cooldown y todo, porque como ya saben no nos va a servir para nada. Vamos a ver cómo obtener el cetro del Atlas. Bueno, y para el cetro del Atlas vamos a usar la misma aplicación, lo cual es muy fácil porque ya la hemos configurado. Nuevamente acá vamos a seleccionar multitud delivery. Ya tenemos nuestro código, mi amigo. Vamos a seleccionar nuevamente los 3 requisitos y donde dice multitud vamos a seleccionar Atlas Spectre y le vamos a dar en Start. Él va a cargar y una vez que ingresemos al juego se va a volver a unir el Service Bot y nos va a entregar un cetro del Atlas. Como podemos ver, este cetro del Atlas tiene aquí un supercargado y otro supercargado acá. Para este, dependiendo del cetro del Atlas que nos entregue la aplicación, va a ir cambiando los espacios supercargados. Entonces vamos a poder usarlo las veces que queramos. Si quieres encontrar el mejor cetro del Atlas, que sería con los 4 de los supercargados juntos. En este caso le vamos a dar en comparar y como podemos ver, el tema de los espacios supercargados, en mi caso en la que tengo actualmente, están repartidos de esta forma y en la nueva solo tiene uno acá y el otro lo tiene acá. Entonces de esa forma podemos ver que estos espacios se van a cambiar a medida que nos van entregando otros cetros del Atlas. Si tú quieres puedes ir intentando a medida que el cooldown se vaya bajando para ver si encuentras el mejor, que sería el de 4 de los supercargados. En este caso no lo voy a intercambiar porque el que tengo es muy bueno, pero de esta forma puedes ver que vas a poder obtener el cetro del Atlas aún si no pudiste terminar la expedición número 12. Parcero, espero que esto te haya servido mucho y hayas podido obtener tu Starborn Runner y tu cetro del Atlas. También te quiero dejar por acá un video donde vas a poder encontrar el mejor carguero de todo No Man's Sky. Y recuerda, sígueme acá, que eso me ayuda un montón. Nos vemos.